Bienvenidas de vuelta al canal y al siguiente vídeo de nuestra serie Fractales, dónde viven y cómo verlos. Os recuerdo que este es ya el tercer vídeo de esta serie de vídeos en la cual hablo sobre mi trabajo de final de grado, que se llama Attractors of Iterated Function Systems, Where do they live and how to see them. Es un trabajo sobre geometría fractal y si queréis leerlo por completo os recomiendo ir a mi página web, que por cierto ha cambiado. Es decir, si veis los vídeos anteriores, es una página diferente. Y aquí podéis encontrar mi trabajo por completo, si lo queréis leer por vuestra cuenta, si sois valientes. Entonces, en los últimos vídeos hemos estado hablando sobre la primera parte de la cuestión, que es dónde viven los fractales. Os recuerdo, si no sabéis qué es un fractal, por favor, mirad los primeros vídeos de la serie. Esta es una serie en la cual el contenido se construye a partir de los previos vídeos. Entonces, estamos hablando sobre la estructura matemática que fundamenta este proyecto, que es el espacio métrico, y yo afirmé que los fractales viven en un espacio métrico, que es el hiperespacio, que se denomina con esta H, y ese es un espacio que construimos a partir de otro espacio métrico. Y como vimos, o como intenté dar un poco de intuición, los fractales se construyen en este espacio métrico a partir de estas contracciones, se llaman, pero este proceso en el cual aplastamos el espacio hacia un punto. Entonces, para poder garantizar la existencia de los fractales como el límite de este proceso, tenemos que estudiar las propiedades métricas de este hiperespacio. Y las propiedades métricas vienen de algún modo heredadas de nuestro espacio S. Es decir, las propiedades que nuestro espacio métrico S tenga van a ser heredadas de algún modo al hiperespacio. Entonces, para hacer un poco de repaso sobre cómo funciona este método, pues os recuerdo que un espacio métrico es algo como esto. Tienes varios puntos y puedes considerar la distancia entre ellos mediante una métrica, que es esta función que se llama d. Y en nuestro caso, estamos interesados en un espacio métrico cuyos puntos no son puntos de coordenadas, como estamos acostumbrados, por ejemplo, en R3, sino son objetos geométricos, son conjuntos. Y en el vídeo anterior vimos que existe una métrica que se llama la distancia de Hausdorff, que es esta de aquí, que mide qué tan parecidos son dos objetos. Entonces, si no os acordáis de cómo funciona esta métrica, os voy a dar un pequeño repaso. Si cogemos dos conjuntos, dos objetos geométricos, por ejemplo estos dos, este cuadrado y este cuadrado cuyos vértices han sido de algún modo aplastados, la distancia de Hausdorff te diría que estos dos objetos están cerca el uno del otro porque se parecen mucho. En cambio, si coges estos dos objetos, la distancia de Hausdorff te diría que están muy lejos los unos de los otros. En el vídeo anterior tuve un comentario que me preguntó que si esta distancia era sensible a dónde colocas el objeto. Sí, esta distancia es sensible a dónde colocas el objeto en el espacio, pero esto no nos importa, porque como veremos más adelante, todos los objetos que consideraremos están centrados en el origen. De algún modo u otro están todos centrados en el origen y realmente esto mata toda la sensibilidad a dónde esté colocado el objeto en el espacio. Entonces, una vez teníamos esta distancia, os intenté convencer de que la razón por la que a mí me interesaba la distancia es porque íbamos a emplear un método en el cual aplastaríamos todo el espacio hacia un punto. Y para poder describir matemáticamente cómo el espacio se compacta, se aplasta hacia un punto, tenemos que poder comprobar que la distancia entre cualquier par de puntos se reduce. Entonces, si os fijáis en la circunferencia esta, que puede representar los puntos que están a una cierta distancia de otro, vemos que esto se va aplastando hasta que llega a una singularidad. Entonces, en este proceso, yo tengo que poder tener control sobre la distancia entre los puntos. Tengo que poder analíticamente describir cómo es la distancia entre ciertos puntos. Y lo que estamos intentando llegar a la conclusión es que estas singularidades, que como veremos ahora se llaman los puntos fijos, realmente son fractales. Entonces,
de hecho, para el resto del vídeo o el resto de la serie, cuando yo digo un fractal, me voy a referir a un punto fijo o un objeto límite bajo este proceso de contracción del espacio. Bueno, ahora ya es el momento de hacer matemáticas de adultos aquí y aprender qué es este proceso de contracción. Bueno, supongo que no os sorprenderá si os digo que una contracción es una función, como todo en la vida, todos son funciones. Y, a ver, esta función es una función que te toma un valor en tu espacio métrico, que aquí he puesto x, pero cualquier que sea tu espacio métrico, y te devuelve otro punto en tu espacio métrico. Bien, pero esta función tiene que tener una propiedad clave, súper importante, y es la propiedad definitoria de una contracción. Y esta definición interactúa con las propiedades métricas del espacio. Y lo que nos dice es que una función f es una contracción si dados cualquier puntos x e y en nuestro espacio, o sea, tú coges cualquier par de puntos x e y en tu espacio, les aplicas la función y la distancia entre ellos se ha disminuido. Entonces esto es lo que esto dice aquí. Si tú mides la distancia entre la aplicación de tu función a dos puntos x e y, esa distancia va a ser menor a una constante que se llama la constante de contracción, y esta constante, la gracia es que tiene que ser la misma, tiene que ser uniforme para todos los puntos, y por supuesto tiene que ser menor de 1, para asegurarnos de que los puntos se están acercando, y luego lo multiplicamos con el punto, o sea, la distancia original entre los puntos. Entonces, esta definición captura que si tú coges tu contracción y la aplicas a cualquier par de puntos, estos dos puntos se van a acercar los unos a los otros. Tiene todo el sentido del mundo. Veamos un ejemplo gráfico de esta idea. Aquí tengo un diagrama de mi página web, del trabajo en mi página web, y lo que nos mide es un ejemplo gráfico de una contracción en nuestro hiperespacio. Ahora los conjuntos vienen dados del plano. Entonces aquí tenemos dos puntos x0 y y0. Y empiezan siendo un cuadrado y un círculo. Entonces, por supuesto, están lejos. Estos dos puntos están lejos. Un cuadrado y un círculo son figuras muy diferentes. Pero fijaos que al aplicarle la contracción, ambos puntos se han acercado. Y si miramos el resultado gráfico de lo que esto sería... Esto, por ejemplo, esto es un ejemplo todo en mi cabeza, ¿de acuerdo? Aquí no hay cálculos. Esto es un ejemplo heurístico. La aplicación de esta función a los dos puntos nos devuelve un cuadrado un poco más aplastado y una elipse. Y ahora ya se puede ver que estos dos objetos se parecen más que estos dos objetos. Y esto se refleja en que la distancia entre ellos ha disminuido. Si volvemos a aplicar la función a ambos objetos, es decir, ahora a este y a este, vemos que están aún más cerca, ya que ahora el cuadrado que se aplastó un poco se ha aplastado aún más y la elipse se ha expandido un poco más y ahora estos dos objetos ya parecen muy similares. Y la gracia es que si esto lo sigues haciendo, todos los objetos se aproximarían a una especie de cuadrado con bordes redondeados o algo por el estilo. Y esta es la gracia, es que a mí me interesa ahora estudiar este punto de aquí, el límite. Pero, por supuesto, la pregunta principal es si este límite existe. Es decir, ¿este procedimiento me lleva a alguna parte? Y la respuesta es depende. Entonces, ¿por qué depende? Bueno, pues depende de la estructura métrica del espacio. Porque, otra vez, supongamos que tengo mi espacio y yo empiezo a hacer estas contracciones, empiezo a aplastar todo el espacio hacia un punto. Lo que podría pasar es que el espacio con el que yo estoy trabajando tenga un agujero. Imaginaos que tiene un agujero aquí en medio, esto de aquí. Entonces, por mucho que yo aplaste, va a haber un punto que es que no va a llegar a ninguna parte. Va a estar cogiendo el agujero este y no vamos a poder llegar a un punto límite. Entonces, esta es precisamente la propiedad métrica que tenemos que estudiar ahora. Y es, de algún modo, asegurarnos de que el espacio, el hiperespacio este, no tenga agujeros. Para que yo pueda aplastar todo el espacio hacia ciertos puntos y asegurarme de que es igual, da igual hacia dónde la aplaste, siempre haya un punto límite. Entonces, ahora vamos a ver métricamente qué es un agujero.
Pero bueno, esto es muy interesante porque matemáticamente la noción de un agujero la puedes expresar de muchas maneras diferentes. Topológicamente está el geno, métricamente se llama la completitud. Pues igual, se me está yendo un poco la pinza. Entonces ahora vamos a ver un poco, intentar ver una descripción más analítica de esta secuencia, de esta convergencia de la contracción. Entonces consideremos un punto arbitrario, x0 en nuestro espacio métrico, y ahora vamos a estudiar el comportamiento de lo que se llama la órbita de este punto. La órbita es la secuencia que obtienes si aplicas iteradamente tu contracción a tu punto. Es decir, considero x0, luego le aplico f, luego a esto le aplico f otra vez y le aplico f otra vez, y tengo una secuencia. Y ahora lo que yo quiero es estudiar el comportamiento de esta secuencia. En particular, quiero saber si esta secuencia tiene un límite. ¿De acuerdo? Si esta secuencia tiene un límite, esto quiere decir que mi proceso de contracción va a llegar a un punto límite, que se llamará el punto fijo por razones que veremos ahora. Entonces, gráficamente lo que está pasando es que tienes tu punto x0, le aplicas f, le aplicas f, le aplicas f, y fijaos, en este ejemplo tonto, vemos que la distancia entre cada punto, entre cada par de puntos, se va disminuyendo. Y esto es clave. Entonces, ahora vamos a ver analíticamente que esto siempre es cierto. Que si tú tienes una contracción, la órbita de la contracción bajo un punto, no, perdón, la órbita de un punto bajo la contracción es lo que se denomina una secuencia Cauchy. Es decir, que los puntos se van pegando entre ellos. Entonces aquí tengo que hacer una advertencia, y es que lo que viene ahora es muy complicado, es difícil, y intentaré hacer lo mejor posible para que sea entendible, pero si no entiendes las siguientes 10 diapositivas, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Para yo poder estudiar el comportamiento de la secuencia, de la órbita, pues lo que me interesa es estudiar esto, la distancia entre términos consecutivos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que quiero estudiar es cómo varía la distancia esta a medida que la órbita progresa hacia el infinito. Entonces yo voy a estudiar la distancia entre el término n y m de la secuencia a medida que m y n van a infinito. O sea, a medida que la secuencia progresa a infinito, quiero estudiar la distancia entre términos consecutivos. O no consecutivos, pero términos de algún modo adyacentes. Bien. Pues aquí viene la primera gran ecuación, o inecuación, de algún modo. Y es que, usando la propiedad definitoria de una contracción, si yo estudio la distancia entre la enésima y enmésima aplicación de f, de algún modo puedo sacar las f's, puedo sacar la contracción, siempre y cuando saque una potencia de mi constante contractiva. Y esto lo puedo iterar hasta que me quede algo así. Hasta que ya no tenga f's en las dos. Solo me quede un término con f's. Entonces, claro, si asumimos, por ejemplo, que n es mayor a m, esto me quedará x0 y aquí me quedará esto de aquí. Y ahora ya realmente no puedo usar más mi definición, mi definición de la contracción. Pero puedo seguir estudiando esto, porque esto de aquí está en una forma idónea para aplicar la desigualdad del triángulo, que la vimos en el vídeo anterior. Entonces, también no os asustéis, por favor, no pasa nada. Imaginaos que tenemos la distancia entre la K aplicación de f y x0. Lo que puedo hacer es que puedo usar la desigualdad del triángulo para expandir esto en una suma gigante que primero mide la distancia de x0 a f de x0. Y luego mide la distancia de f de x0 a f de x0. Es decir, mide la distancia entre una aplicación y la siguiente aplicación. Esto realmente luego lo puedes comprimir todo con la desigualdad del triángulo y te queda perfecto. Entonces, realmente lo que me queda es esta suma. Me queda esta suma y tengo esta cantidad aquí. Y aquí puedo una vez más usar mi propiedad definitoria de la contracción. Y en particular, lo que puedo hacer es que puedo factorizar todas las... la FI, o sea, la... Y es que no sé cómo se dice en castellano. The ith application. La aplicación número I de f
la puedo sacar y me va a quedar una r elevado a la i potencia en cada una de estas sumas. Y al lado de la r elevado a la i potencia me va a quedar la distancia entre x0 y la primera aplicación de f. ¿Qué pasa? Ahora puedo factorizar todas estas constantes contractivas, las puedo factorizar todas en una suma, y ya que la constante contractiva es un número positivo y solo llega hasta una k, puedo decir seguramente que esto de aquí va a ser menor a la suma hasta infinito. Pero la gracia está que esto es una serie geométrica, y ya que r es estrictamente menor que 1, porque esto es la propia definitoria de una contracción, esto de aquí lo puedo reemplazar con la... Esto es una cosa súper básica, es la serie geométrica, supongo que todos sabréis de qué estoy hablando, y lo puedo sustituir ahí dentro, y ahora, boom, me queda que la distancia entre dos términos adyacentes o que están cercanos, n y m, viene siendo menor a esto. ¿Qué pasa? Esto es constante. Esto es la distancia entre el primer punto y el siguiente. Pero luego tengo esto de aquí, ¿vale? R es estrictamente menor que 1. Así que esto de aquí abajo es un número que puede ser o muy pequeño o muy grande, pero es igual, es una constante. Y luego la gracia es que tenemos esto de aquí. Esto de aquí sí que mola, porque esto es un número menor que 1, estrictamente menor que 1, elevado a la m potencia. ¿Qué pasa? A medida que yo tomo m y n hacia el infinito, esto va a morir. ¿De acuerdo? Esto va a morir. Entonces, realmente, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo una convergencia clarísima a cero. Tengo que la distancia entre la enésima y la mésima aplicación de f va a ir a cero. ¿Vale? Esta distancia va a cero. Los términos de la secuencia se enganchan, tienen un comportamiento enganchoso. ¿De acuerdo? Tienden a pegarse los unos a los otros. Esto es lo que estos símbolos dicen. Esto en matemáticas se llama una secuencia Cauchy. Entonces, ahora os acabo de demostrar que la órbita de un punto bajo una contracción, y aquí no había nada de especial del espacio, esto es cualquier contracción. La órbita de un punto bajo cualquier contracción es una secuencia Cauchy. ¿Qué pasa? Yo aún no sé si esta secuencia tiene un límite. Y yo quiero asegurarme de que esto tenga un límite, porque si no, no voy a poder estudiar mis queridos fractales. Pero resulta que hay una propiedad métrica de los espacios que se llama la completitud. Y la completitud nos garantiza que las secuencias Cauchy tienen un límite. Entonces, un espacio se llama completo si toda secuencia Cauchy tiene un límite. Esto es una propiedad métrica. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque realmente estamos hablando de elementos en S, esta definición habla íntimamente con la función de distancia. Si no fuese por la función de distancia, la definición de completitud no tiene sentido. Entonces, esto se llama una propiedad métrica. Y además está preservada por isomorfismos métricos, pero de eso no voy a hablar. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos ahora que S, o sea, nuestro espacio en el que estamos tomando contracciones, es completo. Si es completo, quiere decir que si yo puedo pillar cualquier número x0, le aplico f infinitas veces y me queda otro valor en el espacio, porque esta igualdad viene dada por el hecho de que ahora he asumido, y esto he puesto x es igual, asume que ahora se llama x. Esta igualdad de aquí viene porque acabo de asumir que mi espacio métrico es completo, y ya que esto es una sucesión Cauchy, esto existe. Pero ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor. Y es que pasa si yo ahora le vuelvo a aplicar f a este punto y. Este límite, fijaos qué comportamiento más interesante tiene. Si yo ahora le aplico f a y, ¿vale? Tengo f aplicado a este límite, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Una contracción es una función continua, ¿vale? Esto yo creo que es bastante obvio, pero si no habéis estudiado esto quizás no lo es. Una contracción es una función continua. Pero que no quiere decir que todas las funciones continuas son contracciones. Pero si f es una contracción, entonces f es continua. Eso quiere decir que puedo intercambiar el límite de una secuencia a la... O sea, eso quiere decir que puedo de algún modo sacar el límite. Porque, como sabréis, la aplicación de un límite bajo una función continua
es el límite de la aplicación de la secuencia, de la sucesión, ¿vale? Es decir, que esta igualdad de aquí está justificada, porque f es continuo. Pero ahora tengo el límite de n a infinito de la n más 1 aplicación de f bajo x0. Pero si n va a infinito, da igual si tomo la n más 1 aplicación o la n aplicación. Es decir, que esto de aquí es exactamente igual que esto. Porque cuando n va a infinito, da igual si tomas la n o la n más 1 aplicación. Da igual. Entonces esto es y. Eso quiere decir que hemos encontrado un punto y que se llama invariante, no cambia bajo la aplicación de f. Entonces, esto, ¿qué hemos deducido? Hemos deducido que si S es un espacio completo y f es una contracción, existe un punto fijo. Además, resulta que este punto es único. Es decir, que si existe otro punto con esta propiedad, este otro punto debe ser, de hecho, el mismo. Esto, amigos míos, se llama el teorema de la aplicación contractiva y es seguramente mi teorema favorito de todas las matemáticas. Y también se llama el teorema del punto fijo de Banach, porque fue este genio quien lo publicó seguramente por primera vez de manera formal, aunque seguramente ya se sabía de antes. ¿Y qué sucede? A ver, ¿qué hemos llegado a la conclusión? Hemos llegado a la conclusión de que si este espacio es completo y si yo puedo crear una contracción, estoy garantizado que podré encontrar las singularidades, los fractales. Por supuesto, aún no hemos explicado si esto es completo. Pero no lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque esto es una tarea titánica y si quieres ver la demostración, te invito a leer mi trabajo. Eso sí, ten preparadas 3 tazas de café, como mínimo, y una tarde entera. Porque vas a sufrir si quieres entender este resultado. Pero resulta que sí que lo es. O si el espacio S, que es el espacio madre, es completo, este espacio nuevo también lo es. Es decir, como he dicho al principio del vídeo, las propiedades métricas de este espacio vienen heredadas de las propiedades métricas de este espacio. Entonces, si mi espacio madre es completo, mi hiperespacio también lo es. Excelente. Eso quiere decir que, de algún modo, hemos conseguido... Esto es fantástico, porque hemos conseguido abstraer el problema de estudiar la existencia de estos objetos infinitamente complicados geométricamente a simplemente un problema analítico. Y es que si podemos construir o si podemos inventarnos de algún modo contracciones en este espacio, automáticamente ya tenemos los fractales. Es decir, de algún modo hemos abstraído el problema, tenemos una visión más amplia del problema. Y es que ahora simplemente podemos enfocarnos en estudiar contracciones en este espacio. Entonces, esto puede parecer que realmente no hemos hecho el problema nada más fácil, pero la verdad es que sí. Estudiar contracciones o inventarse contracciones y demostrar que lo son es algo muy fácil. Es relativamente fácil. Es algo fácil y vendrá dado por la noción de los sistemas de funciones iteradas, que en inglés es IFS y es el título de mi proyecto, es Attractors of IFS. Entonces, sí, algo que se me olvidó decir es que los puntos fijos en este espacio también se llaman atractores, porque atraen las cosas, lo atraen todo hacia ahí. Bueno, entonces a partir de ahora, el sustantivo fractal, atractor y punto fijo los usaré de manera intercambiables. Entonces, en los siguientes vídeos nos enfocaremos en construir contracciones, o realmente lo que haremos será estudiar una familia muy grande de contracciones y demostraremos que esta familia entera es una contracción y a partir de ahí tendremos fractales a patadas. Una vez tengamos esta familia creada y demostrada que es una contracción, pasaremos a verlos, que supongo que será muy divertido. Entonces, hasta entonces, un saludo y hasta la próxima.